Según la OMS, los microorganismos vivos, que cuando son administrados en cantidad suficiente, confieren un efecto beneficioso sobre todo nuestro organismo. Y además del concepto probiótico tenemos el concepto prebiótico. El prebiótico sería el sustrato, es precisamente el terreno que hace, o son los fructoligosacáridos y otros carbohidratos que hace que se alimenten esos probióticos. No tenemos nada más una microbiota intestinal, tenemos también una microbiota cutánea, una microbiota urológica, ginecológica, respiratoria, etc. En el intestino reside el 80% de nuestro sistema inmune. Por eso, algunos de nosotros, algunos médicos de familia, cuando la época COVID, además de la vitamina D, el zinc, etc., lo que hacíamos era reforzar con probióticos a nuestros pacientes. ¿Para qué? Porque es la vía más rápida y eficaz de mejorar el sistema inmune. Todos estos productos que son perjudiciales para nuestra salud, lo que producen es una inflamación en nuestras células. ¿Y qué hace el intestino? Cuando es competente, cuando está íntegro, cuando está sellada a sus células, lo que hace es que esas sustancias las rechazan y las expulsamos por heces. Pero si ese intestino está permeable, deja pasar entre esas células por vía sanguínea todas estas sustancias tóxicas. ¿Y dónde van? Pues van a la cabeza, creando una neuroinflamación, y esa neuroinflamación nos puede producir migrañas y nos puede producir enfermedades neurodegenerativas tipo Parkinson, que ya hay evidencias de la relación de la microbiota de forma directa con la enfermedad de Parkinson, Alzheimer, etc. El intestino se sintetiza entre el 70 y el 80% de nuestra serotonina. No se sintetiza en el cerebro. Y el 70 o 80% de lo que es la dopamina. La dopamina es el neurotransmisor que nos da energía, que nos da la atención, la concentración, la memoria. A partir de los 60 años empezamos ya a tener disminución de las bifidobacterias, de los lactobacillus, y tenemos un aumento de los Clostridium. Por eso es tan importante, a partir de los 50-60 años, el suplementarnos periódicamente con probióticos para tratar de equilibrar y de modular nuestra microbiota. Pacientes que vienen cansados, la típica persona que dice que tengo que tomar un café por la mañana para tirar de mi cuerpo. Me levanto y de la cama por mis hijos, por el trabajo, porque les falta la fuerza. Les falta la fuerza porque tienen el intestino inflamado y tienen un síndrome de mala absorción. El manejo diagnóstico, esto es como cuando nos enseñan de primeras una historia clínica muy cuidadosa, muy exhaustiva, es muy importante cuándo entra el paciente y cómo entra el paciente. Como ha dicho la doctora Gea, solo con ver cómo entra el paciente a nuestra consulta ya nos podemos hacer una idea de por dónde podemos abordarlo. Muchas veces vienen quejándose de estreñimiento y si yo, doctora, morada, me pongo morada de kiwis, me pongo morada de naranjas, pero no bebo agua. Claro, es muy importante. Es que la gente se olvida de que lo de los 6-8 vasos de agua al día, que también podemos tomar caldos, sopas, infusiones, que no tiene que ser solo agua, pero que es que sea cantidad de líquido que beberla. El uso de estas cepas también, lo mismo con fructooligosacáridos, con pectina también, tienen un nivel de evidencia 2-3. Mejoran la frecuencia de la defecación, y eso tiene evidencia. La consistencia de las heces, que también es importante, porque a veces la consistencia, como ha dicho la doctora Gea, pues, flotan, son grumosas, el paciente se encuentra peor, pero mejora la consistencia y el paciente parece, todo el mundo os lo ha dicho, si voy al baño ya estoy bien. Y mucha gente, la percepción de ir al servicio bien, pues ya mentalmente, y disminuyen también el tránsito colónico, lo que hemos dicho antes, el intestino va un poquito más rápido. En momentos que necesitamos una inmunomodulación, por ejemplo ahora, de cara al invierno, está muy bien, meses de octubre, noviembre, tomar los probióticos inmuno, y luego en deportistas, porque están permeabilizados, en momentos de estrés crónico intenso, aunque todos lo tenemos casi todos constantemente en esa sociedad que vivimos, y luego, sobre todo, personas con malos hábitos alimenticios, que a veces pues,
a nuestros hijos, por mucho que les queramos alimentar, o personas que trabajan muchísimo, que no les da tiempo a ir a comer a casa, como la mayoría también, que comemos desagües de la máquina. Bueno, pues todas estas personas es recomendable que periódicamente nos salvemos un chutecito de probióticos. Yo hace 42 años que acabé medicina, al principio era una médico, cirujano, hospitalaria, pero bueno, como todos, al final, oye, queremos seguir aprendiendo, ¿no? Y desde que estoy tratando, desde entonces, con probióticos y cuidando el ecosistema intestinal, veo que los pacientes evolucionan muchísimo mejor. Así y todo, he tenido algún caso extraño que os puedo decir, por eso os he dicho lo de los 20 y tantos años. En estos 20 años creo que he tenido un par de casos de efectos adversos nada más. El sistema intestinal es un campo que está en constante evolución, que es un campo apasionante, pero que su integridad es clave para toda nuestra salud en general, tanto para mantener nuestra salud metabólica, neurodegenerativa y para prevenir una cantidad de infecciones, procesos oncológicos, etc.